El tema de hoy es un tema que Dios ha puesto en mi corazón hace muchos años y que he pasado de agenda en agenda porque tenía la necesidad de que el pueblo de Dios pudiera tener un sentido de responsabilidad en cuanto a la palabra de Dios. Y vamos a ver en la escritura, vamos a ver algunas escrituras del apóstol Pedro y vamos a ver en las epístolas o cartas del apóstol Pedro a la necesidad que tenía de mencionar a la iglesia ciertas cualidades, cosas que la iglesia necesitaba mantener con un propósito gradual de crecimiento, porque él sabía que no iba a durar toda la vida. Y él menciona en este libro que si él muere, él quería que la iglesia sostuviera ciertas cualidades. Ahora, antes de mencionar el versículo que leímos, vamos a hacer una pequeña oración. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, tú que me conoces, Señor, sabes que yo no quiero decir ninguna sola palabra que provenga de mi pensamiento. Así que pedimos que todo lo que salga por mi boca sea del Espíritu Santo. Y que todo lo que se diga, Señor, y todo lo que se enseñe sea para su gloria y su honra. Prepare los corazones de los hermanos aquí presentes, Señor. Porque para muchos puede ser duro, pero necesitamos, Señor, que usted nos enseñe tal cual está escrito en la palabra. Así que le pedimos, Señor, su sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, el título dice, nutridos por la verdad presente. ¿Qué dice? Conocemos una palabra muy bien en nuestros días que se llama la verdad presente. Nos encanta la palabra verdad presente. Nos encanta que en la internet diga verdad presente para nuestros días. Y le hundimos clic y abrimos la pantalla y ahí vemos una predicación. Pero ¿qué sucede? Que en el día de hoy no somos como antes. Antes sacábamos la libreta, antes sacábamos el lápiz y empezábamos a anotar cada cita, cada palabra, cada versículo para que yo hiciera de mi estudio personal la predicación de aquel hermano que tuvo la palabra. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestros días? ¿Será que se acabó el papel? ¿Será que se acabó el lápiz o el bolígrafo? ¿O la tinta? ¿Qué será que ha pasado que ya no queremos comprobar con la palabra de Dios en nuestros hogares lo que se dijo, lo que se introdujo en nuestra mente? Ahora parece que no es tan importante lo que diga el hermano, sino importante es el título de lo que va a decir el hermano. Ahora, después que yo diga wow, de primera impresión yo sé ya que me va a gustar porque condiciono mi mente a que me guste. Pero muchas veces la palabra que escuchamos no es necesariamente la verdad. Y por eso la palabra verdad presente tiene comillas. Y vamos a ver por qué. Primero miramos la escritura, que dice, el apóstol Pedro dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto hacer firmes vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿cómo? Jamás. Ahora, el apóstol Pedro puede ser que está hablando de caer de los pecados, pero también el apóstol Pedro puede ser que está hablando de caer en engaños. Ahora, si miramos dos versículos antes de este versículo, el versículo 8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar como ociosos. Y si usted va mucho más atrás, entonces él está hablando de la piedad, del amor fraternal, de la caridad, del servicio, de la templanza y de aquellas cosas que no tan solo Pedro está hablando, sino Pablo también habló a la iglesia. Y decimos, wow, muy necesario todas estas cosas.
Pero yo quiero que este versículo que Él me dice aquí, que mi llamamiento sea firme y mi elección sea verdadera, se mantenga tal cual es. Pero ¿qué sucedía en la iglesia primitiva? Que el discípulo o se iba o moría y empezaban a meterse cosas en la iglesia que no necesariamente eran enseñanzas de los discípulos. Por eso había una gran necesidad de llamar a la iglesia, decirle: hermanos, mantengan lo que han tenido, mantengan como enseñanza lo que se les ha dado, porque van a venir hombres a decir que traen la verdad presente. ¿Y sabe qué? Vamos a mirar un poquito más adelante. Sigue diciendo la Escritura. Vamos a leer el 9, que no lo leímos. Dice: y no os dejarán ociosos, el 8, no os dejarán ociosos ni estériles en cuanto a ¿qué dice? ¿A qué dice? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista ¿cómo? Corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados, de sus antiguas enseñanzas, de su antigua vida, de su antigua manera de ver el Evangelio. Ahora, el apóstol sigue diciendo: porque de esta manera os será abundante administrada la entrada ¿a dónde? Así que tiene que ser sumamente importante que yo entienda estas cosas. Que no es un vacilón, como decimos en Puerto Rico. No es un relajito yo leer la palabra y decir: bueno, si el hermano me está diciendo esto y aquello, y yo miro y yo sé que está leyendo la Biblia, pues yo lo acepto. No, aquí me da un sentido de responsabilidad para la vida eterna. Me dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad. ¿Qué dice? ¿Se predicaba la verdad presente en los días de Pedro? ¿Cuál era la verdad presente en los días de Pedro? Que le está hablando a la iglesia. ¿Será la misma verdad presente de nuestros días? ¿A qué le llamamos verdad presente hoy en día? A que se pueda exponer qué son los sellos, las trompetas, qué aquello y lo otro. ¿Eso es la verdad presente? La verdad presente era la verdad que necesitaba la iglesia en el momento para que el Espíritu de Dios se mantuviera firme y los mantuviera firmes a ellos como pueblo de Dios. Ahora, vamos a leer un poquito la inspiración. Evangelismo, página 92. Dice: la proclamación de la verdad es nuestra obra. Ese es el subtema. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo para que sigan sentados en las sillas de la iglesia. ¿Cómo dice? ¿Y qué es eso? Ok. Como centinelas y transmisores ¿de qué? A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿A quién? Dice ahí. ¿A todos los cristianos del mundo? No, se dijo con nombre y apellido. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no es adventista de nombre, usted es adventista de experiencia. Muy diferente. Así que si usted sabe y cree en la segunda venida de Cristo inminentemente y cree en la ley de Dios, usted es adventista del séptimo día, que va el sábado a la iglesia. Y sigue diciendo: la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz como... Mire, yo le voy a decir algo, hermanos. Si la sierva del Señor estuviera viva hoy,
yo creo que cambiaría las palabras ahí. Diría, la palabra de Dios se supone que proyecte sobre ellos una luz maravillosa. Pero ¿qué sucede? Que ya se acabaron las libretas y la tinta se acabó. Y ya no hay nada que escribir en la iglesia porque todo lo que se habla ahí es verdad. Porque si es desde un púlpito y tiene un logo así de los 3 ángeles, ya eso es la verdad obligado. Wow, hermano. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Así que dentro de los mensajes de los 3 ángeles, que es la gran amonestación, está el juicio de Dios, ¿sí o no? Está el santuario celestial, ¿sí o no? Está la marca de la bestia y el sello de Dios, ¿sí o no? Está las trompetas, los sellos, las copas, está todo eso ahí para amonestar al mundo de las cosas que vienen, porque el pueblo de Dios sabe, conoce, sabe interpretar y predica, o se supone que predica, estas verdades que son la verdad presente para nuestros días. Ahora, sigue diciendo un poquito más. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas ¿a quién? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Lo que se le dio a usted no es cualquier cosa. Es el último mensaje que se le va a dar al mundo. ¿Usted quiera darlo o no? Es el último. Y si usted no lo conoce, ¿cómo lo va a dar? Si usted no lo distingue, ¿cómo lo va a enseñar? Si usted no lee la palabra, ¿cómo lo va a encontrar? Ahora, primero miramos la responsabilidad que tenía el apóstol Pedro con la iglesia. Sostén estas cosas, ten estas cualidades y haz firme tu elección, porque ¿sabes qué? En el próximo versículo, porque esto es para vida eterna. Esto no es cualquier cosa. Esto es de vida o muerte. Así, de esa sencillo, de esa manera. Mira lo que dice. Nuestra tarea consiste ¿en qué? Eso. ¿Y usted lo hace solo o no? Usted no hace absolutamente nada, hermano. Mire qué lindo. Dios le da un mensaje para usted proclamar. Y usted no debe de hacer nada. Usted lo que tiene que decirle al Espíritu Santo: yo me doblego, yo me arrepiento, yo me entrego. Y ahora el Espíritu Santo dice: ahora yo te voy a decir lo que vas a hacer. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo salió del bautismo y dijo: ahora es que vamos a fiestar. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Jesús? El Espíritu Santo va sobre él y Jesús hizo: aquí estoy, ¿qué voy a hacer ahora? Y el Espíritu Santo le dijo: vente que vas para el desierto. Vente conmigo, vas para el desierto. Que te voy a enseñar que te vas a encontrar con alguien acá en el desierto. Y allá fue Jesús muy obediente. Y llegó al desierto. ¿Y qué pasó? Ahí se encontró con el diablito vestido de angelito. ¿Ah? Ahí se encontró. Entonces, Jesús enseña con su propia vida cuál es el proceso. Lo debemos de hacer, tenemos que hacerlo, tenemos que terminar una obra, pero la obra la debe hacer el Espíritu Santo en tu vida. Debe moverte a hacerlo, debe moverte a reconocer las palabras de verdad presente, debe moverte a estudiar la Biblia. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo. En mi vida personal, odiaba leer. Oiga bien, no le estoy mintiendo, odiaba leer. Lo detestaba. Yo veía a la gente con un libro y decía: qué aburrido. A mí deme una raqueta y una bola y yo me voy para la playa a jugar. Así era. Créame. Ahí está mi hermano de testigo.
Pero ¿sabe qué? El Señor me quitó la raqueta, me quitó la bola y me dijo, si no estudias, no estás en nada. ¿De qué te vale a ti sentarte en la iglesia, ser cristiano, decir que soy, que voy el sábado, que hago esto, que obra misionera, que si aquello, que si yo, mira, que si levanté una iglesia? ¡Mentira! Eso lo hizo Dios. Y me dijo, o estudias o eres uno más. Y entonces empecé a mirar la verdad presente por internet, así. Y yo empecé a mirar y a comparar y a estudiar, y me reunía con algunos pastores y empezaba a estudiar y a comparar, y yo dije, ¿de dónde rayos salió esto? ¿Qué se le dice verdad presente? Y le voy a mostrar hoy una sola evidencia, porque no tengo que mostrar mucho más. Le voy a enseñar una evidencia de uno de los videos que miraba y yo... Por eso le pido al Espíritu de Dios que le prepare su corazón, porque le puede chocar. Ahora, el mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel. ¿A qué? No dice puede ser, dice tiene que ser fiel a su cometido, porque la obra se va a acabar con o sin usted. Ahora, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Más adelante. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque las dejo escritas. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosa? Siguiendo mentiras, sino siguiendo la verdad. Ahora, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Así que no tan solo Pedro pudo ver a Jesús resucitar de los muertos, pero en su experiencia empezó a explicar la iglesia y eso se hizo vivo en la vida de ellos. Ellos vieron los milagros. ¿Verdad que vieron los milagros que Pedro hacía? Y vieron a un Pedro que no sabía muy bien hablar, pero se convertía cualquiera con su palabra, porque no era de él, era del Espíritu Santo. Ahora, las primeras cosas que hace la persona es buscarse los defectos. Yo no puedo hablar, yo no puedo predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer obra misionera, yo no... Y empieza a buscar una lista de cosas en su vida que dice, ya usted dijo, yo no puedo. Ya yo no soy capaz, no puedo, no soy muy mayor, o me duele la pierna, o me duele un brazo, es que no veo bien. Todo ese tipo de cosas son las cosas que el enemigo pone en la mente del hombre para imposibilitar terminar la obra. Ahora, vemos a Caleb en la Biblia. Caleb, 80 años. Yo no sé, usted, pero estar dispuesto y tener al Señor de frente y mirar que Dios hace posible hasta que un viejito pueda conquistar a los 80 y pico de años. Yo no sé, pero eso me parece que no hay ninguna excusa. Y hay muchas más historias. Así que el apóstol Pedro enseña a la iglesia que era su responsabilidad ante su fallecimiento que ellos estuvieran firmes, que ellos supieran distinguir, descifrar todo. Ahora, mira lo que dice Evangelismo. Esperamos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecado para decirle cómo evitarlos. Está hablando a usted y a mí para la gente. O sea, usted va a esperar que vengan los juicios de Dios para decirle, mira, esos son los juicios de Dios que vienen por ti, porque pues nunca dejaste de pecar. ¿Eso es lo que estamos esperando? No debemos esperar eso. Ahora dice, ¿dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Son dos preguntas bien fuertes, hermanos. Dos preguntas muy fuertes e importantes. ¿Qué hemos hecho todos estos años? ¿Hacia dónde vamos de aquí en adelante? Mirando lo que se ve. ¿Hacia dónde vamos? Ahora, Pedro sigue diciendo. Pedro, aquí, muy bien.
tenemos también la palabra profética más, ¿qué dice? Más permanente o segura, a la cual hacéis bien de estar ¿cómo? Estar atentos, hermanos, que no se te olvide. Como a una antorcha que alumbra un lugar que oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular que... Usted está seguro que usted ha leído ese versículo más de 100 veces. Y lo menos que ha hecho es buscar en la palabra de Dios lo que el hombre dice. Y se lo voy a probar. Y se lo voy a probar. Y no con el propósito, hermano, de avergonzar a nadie. Con el propósito de tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado para estos días. Porque si en estos días va a venir Satanás vestido de Cristo, usted sabe, va a engañar al mundo entero. Pero usted y yo sabemos que ese no es Cristo. Y usted tiene la responsabilidad de decirle a todo el mundo, mira, ese no es Jesús. Ajá, ¿cómo? ¿Dónde lo dice la Biblia? El predicador tal dijo, en tal año dijo eso. ¿Usted le va a decir eso? ¿Eso le dijo Jesús en el desierto a Satanás? No. Escrito está. Falsos Cristo, dijo Jesús, Mateo 24. Falsos, muchos, van a venir muchos. Y no tan solo ya muchos están en las iglesias. Pero va a venir uno que va a tener poder. Poder de que usted mire por televisión y quede petrificado con ese poder engañador. Por eso no podemos, ¿qué dijo Cristo? Si veis que dicen que está por allá, ¿qué hace? No vayáis, no miréis, no sea incrédulo, no le dé quisquilla, mirar a ver qué es lo que está pasando. No vayáis. Ahora, joya de los testimonios. Dice, otra pregunta. ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho? ¿Debemos ver a Donald Trump firmando la ley dominical nacional para saber qué viene? No. ¿Usted tiene fe? Pues lo creemos. Así va a ser. Y si Dios dijo que no iba a haber piedra sobre piedra, ¿usted lo cree? ¿Y por qué la gente no lo cree? Mire lo que dice. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz enseñándonos que el gran día está a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea como. Así que, hermano, póngase a leer. No espere que le quiten la Biblia. ¿Usted cree que no se la van a quitar? Ay, hermano, se la van a quitar. Y solamente lo que quede aquí y lo que quede reflejado aquí es lo único que usted va a tener de la Biblia. Pedro dijo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, si me está siguiendo con su Biblia, porque hay otras versiones que dicen algunas palabras poco diferentes. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Okay. Ahora, ¿todo lo que se dice por internet es inspirado por el Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo desciframos nosotros si eso no es? ¿Cómo desciframos? Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Y esto lo estudiamos en nuestra escuela sabática, pero quiero repasar un poco. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La clave de Apocalipsis la dice la misma Biblia. La clave de la Biblia la dice la misma Biblia. La enseñanza doctrinal bíblica es en la Biblia. Dios inspiró hombres para no tergiversar la Biblia, sino mantener la línea de enseñanza bíblica.
Y eso era importante no tan solo para los discípulos, sino también para las iglesias nuevas que iban emergiendo. Ellos tenían que saber que todo tenía que probarse con un escrito está. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio ¿de qué? ¿De qué? Dígalo duro, hermano. Está en la casa de Dios, de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Número 1, la clave de Apocalipsis, dice Apocalipsis que está en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Manifestadas ¿en dónde? La palabra de Dios. Y segundo, confirmadas, ¿con qué dice? Testimonio. ¿Con qué testimonio? El de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, Apocalipsis 19:10 nos dice claramente que el pueblo de Dios final va a tener esas dos cosas. Porque miramos Apocalipsis capítulo 12 y vamos a buscar las características del pueblo remanente de Dios. No es que usted tenga las características del pueblo remanente de Dios, es que usted viva las características del pueblo de Dios. Y que usted ponga en práctica las cosas que dice la Escritura. Ahora dice, Apocalipsis 19:10 dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es que... Muy bien. Ahora entendemos Evangelismo página 92. ¿Ahora lo entendemos? El pueblo adventista fue un pueblo llamado para descifrar las cosas escritas, no por invento humano, sino porque están descritas en la palabra de Dios y confirmadas con profetas. No hay manera de que el pueblo de Dios se salga de órbita. No lo hay. ¿Pero por qué se ha salido? Porque no practica esas dos cosas. Porque no apunta las citas. Porque no estudia la Biblia y no sabe de qué están hablando. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, 10 al 13, dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo ¿a dónde? A todas las iglesias. Y ahí menciona que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ¿qué vio él? 7 candeleros de oro. ¿Dónde estaba Jesús? El Alfa, el Omega, el primero y el último. ¿Dónde estaba Jesús? En el lugar santo. Ahora, ya tiene la primera clave. No hay manera que usted se salga si usted conoce la historia de cuando Jesús estaba en el lugar santo y cuando Jesús está en el lugar santísimo. ¿Verdad que no? Ahora, Jesús está en el lugar santo. Ahora, sigue diciendo, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba ¿a dónde? ¿Cómo estaba vestido Jesús? Como un sacerdote. Así que Jesús estaba ministrando a las iglesias, dándole una porción del Espíritu Santo, para que el Espíritu le hablara a las iglesias y le dijera las cosas que debían de hacer. Ahora, mire qué lindo. Mire lo que sigue diciendo. Y ceñido por los pechos con una cinta de oro. No hay imaginación que pueda llegar a eso, pero créame que Juan estaba bien emocionado.
al ver a ese hombre, porque él lo estaba mirando y él estaba de espalda. Por eso no lo describe como Jesús. Él estaba de espalda porque él estaba mirando dentro del lugar santo, y ahí está uno parece un hombre vestido con vestiduras largas, con el cinto de oro, está al frente del candelero de oro. Así que mire la fase histórica de cuando Jesús está en ese lugar, los mensajes que van llegando a las iglesias. No hay manera de salirse si usted sigue a Jesús. Ahí está una representación de lo que Jesús estaba haciendo. Echando aceite, el Espíritu Santo a las iglesias, porque ¿sabe qué? Hay una historia en Mateo, que hay 10 vírgenes, y todas se durmieron, ¿verdad que todas se durmieron? Pero habían algunas que, ¿sabe qué? Que habían sido ministradas por Jesús, y por eso Jesús le dio una porción de su aceite, su Espíritu Santo, y por eso ellas tenían el Espíritu Santo. Ahí se durmieron, cabecearon todas. Cuando se levantaron, unas y decían: dame aceite que no tengo. Lo siento, ve y compra si quieres. Ahora, esa experiencia es para nosotros, porque Jesús, en el día de Apocalipsis capítulo 1, revelaciones, Jesús estaba ministrando en el lugar santo. Ahora yo quiero, hermanos, que ustedes vean un pequeño video. Y yo quiero que usted pueda escuchar con detenimiento las palabras que se usan ahí. Yo quiero que usted escuche. Si quiere ver el video completo, me deja saber y yo se lo envío. No tengo problema. Para que usted pueda mirar lo que se habla, porque eso era una serie. Eso es un video de hace 8 años atrás. Pero me llama la atención que al día de hoy se cree lo mismo en el adventismo. Vamos a ver el video y vamos a ver lo que dice la Biblia. Y después usted saca sus conclusiones. ¿Está bien? ¿Vemos? Muy bien. Trompetas. Entonces, Satanás va a aparecer acompañado de todos sus ángeles. Y si volvemos ahora a Apocalipsis capítulo 9, no lo vamos a repasar en esta noche, sino retomar el hilo para continuar de aquí, porque hoy queremos ver la sexta trompeta, pero vamos a ver la última partecita de la quinta trompeta. Aquí en Apocalipsis capítulo 9, la quinta trompeta está descrita desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Los primeros 12 versículos describen el ángel del abismo, que va a abrir el pozo del abismo, el mundo de los espíritus, y de allí saldrán millones de seres que el apóstol Juan los vio como un enjambre de millones, como si fueran saltamontes, langostas, que van a oscurecer el cielo de tantos que van a ser. Y estas langostas se describen claramente en todos estos versículos como seres espirituales demoníacos. Hay muchas cosas que aprendimos anoche, pero cuando se usa un símbolo como las langostas, pues fuimos a la misma Biblia a explicarlo, cómo Dios usó ese símbolo en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles. Y también el Señor Jesús habló de que aquí a estos seres que se los ve como langostas y escorpiones, se refiere específicamente a ángeles caídos o demoníacos. Bueno, todo eso lo vimos anoche. Espero que hayan podido escuchar la interpretación de Apocalipsis capítulo 9 referente. Él está hablando, dando una serie de las trompetas, y está hablando de la quinta, la sexta trompeta, y está dando una interpretación de lo que significan las langostas y de lo que va a suceder, porque él está hablando de lo que va a suceder ahora.
Vamos a Apocalipsis capítulo 8. Antes de leer el 9. Muy bien. Apocalipsis capítulo 8. Mira lo que dice aquí. Déjame buscar mi Biblia porque tuve que comprar una Biblia para este tema. Pero la voy a usar mucho, créame. La voy a usar muchísimo. Compré una Biblia nuevecita para este tema específicamente. Y es una Biblia de estudio. Ahora, Apocalipsis capítulo 8, del 1 en adelante. Vamos a mirar algo, para que sea la Biblia que nos diga. Dice: y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo, y sabemos lo que significa ese sello, ¿no? Muy bien. Ahora, brincamos al 2. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 ¿qué? Trompetas. Ok. Mira el número 3, dice: y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo ¿qué cosa? Y le fue dado ¿qué cosa? ¿Cuánto incienso? Mucho incienso, para que lo ofreciere como ¿qué? Como las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. ¿Cuál es ese altar? ¿Cuál es ese altar? El altar de incienso. ¿Por qué está delante del trono de Dios? Porque ese está, cuando el sacerdote va a ministrar, está ese altar, tiene los 4 cuernos, tiene el incensario, y delante está la cortina y está el trono de Dios. Después de la cortina, ¿sí o no? ¿Estamos bien ubicados? Muy bien. Ahora, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el santuario celestial. ¿Dónde está? En el lugar santo. El incensario. ¿Dónde está el incensario? En el lugar santo. El incensario movible es aquel que el sacerdote se lleva después al lugar santísimo. Pero ahora estamos hablando del altar. ¿Verdad que dice el altar ahí? Muy bien. Ahora, ¿Jesús está dónde? En el lugar santo. Lo dijeron ustedes, lo leyeron en la Biblia. Muy bien. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 9, que es lo que se está descifrando aquí. Pásame, por favor. Muy bien. Dice, Apocalipsis 9, 1 al 4. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y oscurecióse el sol, y el aire se puso por el humo del pozo. Y del humo salieron ¿qué cosa? Langostas sobre la tierra. Y fueles dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Muy bien. Vamos a dejar que la Biblia descifre langostas. ¿Está bien? Y vamos a mirar qué es lo que significa. ¿Ok? Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 25. ¿Están listos para saber lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo me invento? 2:25, capítulo 2, versículo 25. Lo buscaron en su Biblia. Le estoy dejando que lo busquen en su Biblia. Yo lo tengo acá, pero no quiero presentarlo hasta que ustedes lo busquen. Muy bien.
¿Qué dice ahí? Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. ¿Mi qué dice? ¿Mi grande qué? Mi grande ejército que envié contra vosotros. La Biblia dice que la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón son ejércitos que Dios había enviado. Lea el contexto en su Biblia y apúntelo en su casa, lo lee. No hay ningún problema. Ahora bien, vamos a ver lo que significa en el capítulo 9 la hierba. Vamos a Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Isaías 40, 6, 7. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Diga amén si lo tiene. Amén. Muy bien. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí. Una pregunta. ¿Qué tengo de decir a voces? Toda carne es, ¿qué cosa? Y toda su gloria, ¿como qué? La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es, ¿qué cosa? La Biblia ha dicho. La hierba es, ¿qué cosa? Ok, muy bien. Ahora vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire se puso como del pozo. Y la 3, versículo 3, y del humo salieron langostas. Ahora, ¿qué decía la Biblia? ¿Que eran langostas? Ahora leemos. Y del humo salieron ejércitos sobre la tierra y le fue dado poder como tienen poder, ¿qué cosa? Los ejércitos de la tierra. Ahora, ¿estamos descifrando la Biblia con la Biblia? ¿Sí o no? Muy bien. Y le fue mandado que no hicieran daño ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahora pregunto, ¿de dónde salió lo que acabamos de ver? La hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde. Recordamos que el versículo de Isaías decía flor, no le hagas daño ni a la hierba ni a la flor. Y aquí está hablando ni a ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Así que habían hombres, que es la hierba, que tenían el sello de Dios en sus frentes. Por eso ellos no podían hacerle daño. Estos ejércitos. ¿Usted ha visto este libro? Yo lo he presentado muchas veces. ¿Ha visto este librito? ¿No lo ha visto? Este libro lo escribió Jaime White. Y este libro dice aquí de las trompetas, es de las trompetas solamente. Dice aquí Apocalipsis 8 y 9, lo que estamos estudiando. Ahora, vamos a mirar aquí un poco. La primera página dice: el primer paso decisivo en la caída de Roma fue la transición de la silla imperial del occidente hacia el oriente. Hasta entonces, su unidad había sido muy fielmente preservada. Después de eso, la división y subdivisión estuvieron a la orden del día hasta llegar la ruina final del imperio. Y entiendo que el sonar de las 7 trompetas señala las instrumentalidades mediante las cuales el imperio romano habría de ser derrocado, trastornado y finalmente llegar ¿a qué? A la ruina. Ahora, Jaime White está diciendo aquí que las trompetas vinieron, ¿usted sabe para qué? Para guerrear contra el imperio romano, el último imperio de la tierra. Para detener, usted sabe, habían persecuciones y las trompetas detenían al imperio romano para que no siguiera matando a la hierba. Por eso había un pueblito que se levantó
que son los ismaelitas, de la descendencia de Ismael, se levantaron con poder, y lo dice este libro, con poder. ¿Sabe para qué? Dios los usó. Dios que le dijo, vete y guerrea contra aquellos con el papado, y guerrea con aquellos porque están matándome los hijos míos y me están persiguiendo a mis hijos. Ahora, si usted lee la historia y la historia del poder otomano, usted se da cuenta que esto era una guerra, lo que se está describiendo aquí en el capítulo 9. La pregunta es, ¿de dónde salió la interpretación que acabamos de escuchar? Esa siempre ha sido la pregunta. Usted tiene que mirar y usted tiene que buscar de dónde salió eso. Le dije que compré una Biblia, ¿verdad que sí? Me compré una Biblia y estoy muy emocionado. Porque quizás a muchos le emocionan unas cosas, pero a mí me emociona comprar cosas que tengan que ver con la palabra de Dios. Y yo quiero hacer un ejercicio. Yo quiero decirle a mi hermanita Nilda, por favor, que pueda venir acá un momento. Muy bien. Ponme el micrófono aquí. Esta Biblia es la Biblia de estudio ¿de qué? De la vida plena. Vida plena. Vida plena, ok. A mí me gusta leer quién escribió la Biblia, quién... Sí, eso es importante. Eso es importante, ¿no? Aquí dice, redactor general, Donald C. Stamps. ¿Usted sabe quién es él? Él es un doctor de la ley. Es un doctor en teología de las iglesias evangélicas. Así que él, en colaboración con J. Wesley Adams, otro doctor más de la interpretación profética de las iglesias evangélicas. Así que ellos tuvieron la colaboración de hacer las anotaciones de todos los versículos de esta Biblia. ¿Ok? Ahora Nilda me va a leer aquí la interpretación del capítulo 9, capítulo 9, Apocalipsis 9, 9.1, 9.3. ¿Ok? Ese es el comentario. Una estrella del abismo. Es probable que la estrella que cae del cielo sea un ángel que lleva el juicio de Dios. En el versículo 2 se la trata de él. El abismo es el lugar de prisión de los demonios. Y da la referencia bíblica. Sale del abismo la bestia, que es el anticristo. Y allí será encarcelado Satanás por 1000 años. Salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas representan un incremento en el número de los demonios y en la actividad demoníaca desatada en la tierra hacia el fin de la historia. Véanse la nota anterior y Mateo 25:41, notas sobre los ángeles caídos. Ellos tienen el poder de escorpiones para causar dolor y miseria. Su ataque se dirige contra la maldad en la tierra por un periodo de 5 meses, aunque no se les permita atormentar a los creyentes. ¿Qué le parece esa interpretación? ¿Se parece a la misma que se habló ahí? ¿Necesitan el video nuevamente para ver? ¿Es la misma o no? ¿Verdad presente? Ahora, Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Hay una cosa que el enemigo no puede hacer, y es tergiversar la escritura cuando está escrita y la podemos ver ante nuestros propios ojos. No lo puede hacer. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Dice: y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz, ¿de dónde? De los 4 cuernos del altar de oro que estaba ¿dónde? ¿Verdad que leímos eso un poquito antes?
¿Dónde está Jesús? ¿Todavía está en el mismo sitio? ¿Está en el altar de incienso, sí o no? Oh, sí, porque ese es el altar de los 4 cuernos, que es de oro, que está en incienso. Ahora, Jesús, en ese momento de la historia, de la profecía, Jesús está ministrando en ese lugar del departamento del santuario celestial. Ahora, ¿cómo es posible que estas trompetas puedan referirse a nuestros días si Jesús no está en ese lugar? Ahora, ¿dónde está Jesús? Ahora, ¿eso es verdad presente o eso es verdad pasada? Gracias. Eso es verdad pasada. Ya eso pasó. Ya se cumplió. La historia lo descifra. ¿Y sabe qué más, hermano? Vamos un poquito más adelante. Aquí vemos una foto. Ahí vemos el altar de los 4 cuernos. Ahí estaba Jesús en el tiempo de la 5ª y la 6ª trompeta. Ahí estaba Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que eso fue antes del 1844. ¿Verdad que sí? ¿Usted cree en la verdad de los 2300 tardes y mañanas? Entonces, si usted cree la verdad de las 2300 tardes y mañanas y el santuario celestial, no hay manera que podamos poner a Jesús otra vez en el lugar santo. No hay manera. Porque Jesús sale de ese lugar y ¿qué va a pasar? Se acabó. No hay más trompetas ni de la 1 en adelante, porque si vinieron las trompetas, era guerrear con el poder de Roma. ¿Y sabe qué? Estamos en la última. Satanás quiere que usted piense que vamos para la primera otra vez, o que estamos en la 5ª y la 6ª. ¿Usted sabe por qué? Para que usted no se prepare. Y cuando venga la marca de la bestia, usted listo para recibirla. A usted se le ha predicado de otra iglesia en su iglesia. Y usted lo ha aceptado como verdad presente. ¿Me entendió? Nadie es culpable, solamente usted. Porque no ha estudiado la Biblia y no ha estudiado los pasos que te dicen que yo quiero ir detrás del Cordero a donde quiera que va. Y mi Cordero está en el lugar santo del santuario celestial. El lugar santísimo del santuario celestial. En este momento, cuando salga de ese lugar, no hay más historia que contar, hermano. Así que solamente me queda decir una cosa, porque no tuve que traer más evidencia. No sé si necesitó más evidencia. Porque con una hacemos la asignación para que usted se encargue de las demás. ¿Verdad que sí? Yo quiero en este día, en el día del Señor, que usted dude de todo lo que usted ha creído toda su vida que es la verdad presente. Yo quiero que usted hoy dude de todo eso. ¿Usted sabe por qué? Porque usted va a buscar en la Escritura otra vez para saber lo que es verdad y no. Así que el apóstol Pedro tenía la gran responsabilidad de llevar la iglesia en una línea correcta. Nosotros tenemos la misma oportunidad y tenemos el mismo trabajo de llevarlos a ustedes a saber qué es verdad y qué no es verdad. Eso lleva 8 años cogiendo el internet. ¿Y cuántas más barbaridades que he escuchado yo? Y no me diga que se dio cuenta, que yo sé que no. Porque yo tuve que estudiar mucho y darme cuenta solamente porque le envío el video si quiere. En ningún momento se menciona el santuario celestial como una base para seguir los eventos proféticos. Nunca. Y ese es el peligro mayor que usted puede tener dentro de la interpretación profética. Predicador famoso. Y no tengo nada en contra de él. Lo digo públicamente. No tenemos nada en contra de él. Oramos por él para que el Señor le dé luz y que él pueda revocar todas las cosas que ha enseñado del pueblo evangélico a la iglesia adventista. Porque no es una, son muchas. Y que pueda decir la verdad. Y que se pueda arrepentir. Así que
Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar porque necesitamos que el Espíritu Santo sea aquel que guíe nuestra vida. Y que la palabra de Dios sea aquella, lámpara a nuestros pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Eso debe ser. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias porque usted nos enseña la verdad tal cual, pura como está escrita en su palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo inquieta los corazones para encontrar la pureza de esta gran verdad. Permite, Señor, que los hermanos puedan entender que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde Jesús ya había profetizado que vendrían engaños, no engaños afuera de la grey, sino dentro de la grey. Así que, Padre, te pedimos que los hermanos puedan tomar estos principios, puedan estudiarlo en sus hogares y también, Señor, que usted pueda hablarles con claridad a ellos en sus vidas. Gracias, Padre Celestial, porque nos ayudas a poder descifrar el error y encontrar dónde está. Que podamos nosotros tener la urgencia de la trompeta que realmente estamos, que es la séptima y la trompeta final de la segunda venida de Cristo. Y que podamos hacer preparativos, Señor, para encontrarnos con nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, perdónanos, guíanos y ayuda a este pastor, Señor, a que pueda arrepentirse, a que pueda retomar las cosas y que pueda decir públicamente que se equivocó, que estaba estudiando una Biblia equivocada, en el lugar de los comentarios equivocados y que aprendió mal estas cosas y las enseñó mal. Ayúdale, Señor, a que él pueda decir la verdad y que otros puedan despertar del sueño en que han estado todos estos años. Gracias, mi Dios, por tu amor y gracias, mi Dios, porque tú nos guías con amor y paciencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.